enfoquémonos en el texto que vamos a tomar de base para el día de hoy, que está en el capítulo 24, versos del 1 al 12, lo leo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, y quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Voy a tomar el tiempo porque no me quiero exceder. Había puesto un subtítulo en mis notas que dice: un amanecer entre lágrimas. El verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y les debo decir, ya lo he compartido en otras ocasiones, soy de esas personas que cuando leo una novela, cuando leo una historia, cuando leo la Biblia, cuando veo una película, suelo meterme en la película, me meto en la historia. A manera de broma les digo a mis hijos y nietos: voy a ver Iron Man, y yo soy Iron Man. Estoy emocionadísimo. Y lo mismo me pasa cuando leo la palabra de Dios. Y me imagino esas mujeres con un corazón dolido, triste. 3 días antes habían estado al pie de la cruz. Ellas le vieron morir a Jesús. Ellas escucharon esas 7 palabras que las reflexionamos el día viernes. Ellas junto a Nicodemo y otros le bajaron a Jesucristo del madero. Le envolvieron en algunos linos y lo depositaron en el sepulcro. ¿Qué tenían ellas en su corazón? Tenían una profunda tristeza. En ese momento de dolor se olvidaron de las palabras que les había dicho el maestro. Lo único que cabía en su pecho era dolor, era desesperanza, era angustia. Imagínese usted la escena. Vieron a su maestro, al que hizo milagros, al que paró la tormenta, al que resucitó muertos, al que levantó paralíticos, al que dio vista a los ciegos. A ese maestro que todos pensaban era el Mesías prometido, lo habían visto como oveja que fue al matadero, ser insultado, vejado y muerto en la cruz. Sus esperanzas murieron. Todo se acabó para ellos, para ellas. Y con ese corazón simplemente habían preparado especias aromáticas para ir a limpiar el cuerpo. Era ya el tercer día. A veces pensamos y nos confundimos, ¿cómo que 3 días de viernes a domingo? Los judíos cuentan los días sin importar el número de horas. Entonces para ellos viernes un día, sábado 2 días y domingo tercer día. Esa es la explicación del por qué hablamos del tercer día. Según los evangelios, estas mujeres habrían sido María Magdalena, habría sido María, la madre de Santiago, Salomé, y en algunos textos se menciona también otras mujeres, como Juana y la madre de los hijos de Zebedeo. Llevaban especias que habían preparado ellas mismas con sus manos,
Sus manos estaban ocupadas llevando esos elementos, pero en el alma, en su corazón, llevaban un profundo dolor. Solo dolor llevaban en el corazón. Su esperanza, reitero, había sido sepultada junto al cuerpo del Señor Jesús. Ellas lo habían visto morir. Verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. 3, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Me imagino que esas mujeres llegaron y vieron removida una piedra que no podía ser removida fácilmente. Dicen los evangelios y los textos que esa piedra probablemente pudo medir entre 1,20 m a 1,50 m. La piedra de Herodes medía, la de la tumba de Herodes medía 1,50 m y pesaba mucho. Era imposible que esa piedra pudiera haber sido removida fácilmente. Esa piedra podría ser rodada para moverla, o eventualmente le hacían una perforación a manera de nicho para por ahí luego añadir a nuevas personas de la familia que podían ser enterradas. Mateo 23:65 nos recuerda que había un guardia alrededor de la puerta, había toda un grupo de guardias cuidando la puerta. La piedra no pudo ser removida por mujeres por el peso. No pudo haber sido removida por los apóstoles porque estaba custodiada la puerta. Nadie más hubiera querido remover la piedra. Y Mateo 22 nos dice que fue un ángel quien la removió. En Mateo se cuenta la historia que hubo un terremoto y bajó un ángel y el ángel removió la piedra. ¿Y por qué lo hizo? ¿Para que saliera Jesús? No, porque Jesús no necesitaba que le removieran la piedra. En el Evangelio de Juan vemos cómo él traspasó las paredes, entró a una habitación cerrada. El ángel removió la piedra para que la gente pudiera entrar y constatar que la tumba estaba vacía. La piedra fue removida para que otros pudieran ver dentro. Texto, verso 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Se quedaron perplejas, evidentemente. Había tratado, como les digo, quería que sientan esta mañana lo que yo iba sintiendo cuando iba leyendo el texto. Y solamente insertamos unas imágenes que reflejan lo que vamos diciendo acá. Y entrando no hallaron, verso 3, el cuerpo del Señor Jesús. Al ver la piedra removida, se quedaron perplejas. No esperaban encontrar la tumba en esa condición. Es evidente que los relatos de la resurrección no pueden ser de ninguna manera producto de la imaginación. Los relatos de la resurrección no son imaginación de los que la escribieron, mis hermanos. Ni siquiera ellos esperaban que esto sucediera. Verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. 2 varones, ángeles. De la misma manera como lo decía al principio, que los ángeles se presentaron a pastores humildes para anunciarles que el Señor Jesús venía al mundo en nacimiento. De esa misma manera ahora ángeles se presentaban ante ¿quiénes? Ante mujeres que se habían animado a ir al sepulcro con especias para ungir su cuerpo. Y en esta parte, mis hermanos, quiero destacar algo que al reflexionar en el texto me llamó la atención. Fueron, lo reitero, mujeres las que estuvieron al pie de la cruz. Fueron mujeres las que con la ayuda de Nicodemo y otros bajaron el cuerpo de Jesús. Fueron mujeres las que le ungieron al cuerpo de Jesús. Ahora son mujeres las que van a la tumba, mientras los apóstoles, hundidos en su desesperanza, se quedaron en alguna habitación. Según el texto de Mateo, a las mujeres Jesús se les asoma por primera vez. Después de resucitado, es a María Magdalena y otras mujeres a quien Jesús se muestra vivo, resucitado. Y yo pensaba, ¿aquí hay más mujeres o habemos más hombres? En la mayoría de congregaciones siempre hay más mujeres. Dios tenía un lugar especial
especialísimo para ustedes, mujeres. Y damos gracias a Dios, damos gloria a Dios por su devoción, por su vida, por su trabajo, por su piedad. ¿Vieron el día jueves de la Cena Pascual? Quienes se movían atrás, tras bastidores, preparando el cordero, preparando el jaroce, preparando las mesas, todo. ¿Quiénes eran? Mujeres. Gloria a Dios por ustedes, mujeres. El Señor las tiene y las tendrá en un lugar especial. Los ángeles les hablan a estas mujeres y les dicen, el verso 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y es el título que, como dije al principio, le puse al sermón de esta mañana. Una pregunta que, a pesar de lo que suene, tiene una lógica maravillosa. Tiene una lógica esplendorosa. Mujer, ¿por qué buscas en una tumba vacía al que vive? ¿Por qué? Si Él dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué lógica había entonces en ir a la tumba a ver el cuerpo de Jesús? En mi imaginación loca, me imaginaba que eso lo dijera algún ángel muy joven de la época actual. ¿Cómo dirían los jóvenes ahora, Andresito? Les diría a las mujeres, oh, hello, ¿qué te pasa? ¿Ah? Ubícate. Así hablarían los jóvenes, ¿no, Antonio? Las mujeres estaban confundidas, encontraron una tumba abierta, pero no saben qué pasaba, no saben qué significaba. Pero los dos ángeles les sueltan un mensaje a las mujeres que corta como una espada la sorpresa y el silencio que marcaba ese momento. Y les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Es una pregunta que confronta, es una pregunta que les deja perplejas a las mujeres. ¿Aún no has entendido? Jesús no es un recuerdo. Jesús es algo real y está vivo. Él resucitó. Qué fácil, hermanos, es en ocasiones para quienes aman a Jesús buscarlo en los lugares equivocados. Necesitamos de Jesús, conocemos de Jesús, le buscamos a Jesús, pero no le buscamos en el sitio equivocado. Como los apóstoles en el camino a Emaús, me parece que lo mencionaba el pastor Roberto el día viernes. Iban tristes los apóstoles a Emaús, conversando. Se les presenta Jesús, empieza a caminar junto a ellos, no los reconocen. Jesús les recita por poco toda la Torá y no les reconocen. Y eso nos pasa a nosotros. Buscamos a Dios y lo queremos un Dios light, un Dios inmediato, instantáneo. Lo queremos de manera palpable, de manera absolutamente objetiva, que lo pueda tocar, que lo pueda sentir. Nos angustiamos, perdemos esperanza y buscamos tal vez una solución en nuestra capacidad o simplemente por allí una solución mágica. En las emociones pasajeras, buscamos una solución en el entretenimiento, a veces en el vicio, en el trago, yo qué sé. Otros buscan a Dios en rutinas religiosas, en tradiciones religiosas vacías, que lo único que tienen son ritos extraídos de una mente que quiere prevalecer sobre la palabra de Dios. En ídolos modernos, como la nueva era, en ídolos disfrazados de éxito, de control, de aprobación, de autorrealización. Y vemos con tristeza cómo iglesias cristianas ya han dejado de predicar la bendita palabra de Dios tal cual está escrita.
Encontramos ahora coachings cristianos que buscan venderle al ser humano necesitado soluciones objetivas, materiales, para que tengan una vida mejor y a través de ese mecanismo disque acercarse a Dios. Cuando el Señor nos dijo que en el mundo tendréis tribulación, pero que confiemos porque Él ya venció al mundo y que no podemos poner nuestras esperanzas en las cosas materiales. Él vive y se revela en aquellos que lo buscan sinceramente con un corazón abierto. La pregunta de los ángeles a las mujeres, hermanos queridos, sigue siendo una llamada de atención para nosotros el día de hoy. No busques vida donde hay muerte. Como dice Colosenses, no busques, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino del cielo. En Colosenses 3:1 dice, si es que verdaderamente habéis resucitado en Cristo Jesús, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. El Señor nos dice, buscad su reino y su justicia y lo demás, todo lo demás nos será añadido. Eso dice el Señor. Cristo vive y su poder no está limitado al pasado, ni al recuerdo, ni a un símbolo. Y los ángeles continúan hablando a las mujeres, verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando estabais en Galilea. ¿Qué les dijo Jesús cuando estaba en Galilea? Lucas 18:31-33. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. El Señor mismo les habló, el Señor mismo les explicó, les anticipó lo que iba a pasar, pero su mente estaba encubierta. Porque muchas veces, hermanos, y esa es la naturaleza del ser humano, no ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo, no ponemos nuestra mirada en la eternidad, ponemos las cosas en este plano. El Señor no nos está preparando para este plano terrenal, Él nos está preparando para un plano celestial, para el reino venidero. ¿No hemos comprendido acaso que el Señor Jesús nos dijo que Él no se refiere al reino de este mundo? Él se refiere a su reino eterno, su reino en el cielo. A veces no comprendemos la magnitud de lo que esto implica. Él no vino para que vivamos aquí felices en esta tierra. Él vino para prepararnos para un reino celestial, para un reino en el cual Él es el Rey y nosotros reinaremos conjuntamente con Él. Eso dice su palabra. Y a estas mujeres esto les debió parecer que había pasado mucho tiempo. A ver, eso nos dijo sí en Galilea, pero realmente había pasado tiempo y se olvidaron de esas palabras. Y necesitaba que los ángeles les recordaran. Es necesario que el Cristo sea muerto para que resucite al tercer día. Y habiendo recordado esas palabras, entonces volvió a surgir la esperanza en estas mujeres. Al recordar las palabras de Jesús, estas mujeres, cuando pasó por la mente de ellos como una película tal vez, la tumba vacía, la presencia de los ángeles, las palabras de los ángeles. Todo esto por sí solo no había calmado la angustia de su corazón, pero el recordar las palabras de Jesús, eso sí calmó su corazón y volvieron a tener esperanza y entendieron lo que estaba pasando. Hizo falta solamente un recordatorio especial de parte de los ángeles. Hizo solamente falta recordar esas palabras de Jesús y la fe volvió
a encenderse. Y es algo que, como lo dije ya, puede sucedernos a cualquiera, hermanos míos. En medio de la prueba, el corazón olvida. En medio del luto, olvidamos las promesas de Dios. Cuando oramos y no vemos respuesta inmediata, olvidamos que Dios es fiel y que Él obrará y responderá en su tiempo y de la manera como Él crea conveniente para nosotros. Él no va a hacer las cosas como nosotros las querramos. Él va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y como Él crea conveniente, en su tiempo. La oración no es para doblarle las manos o los brazos a Dios. A veces pretendemos con nuestra oración que Él haga todo lo que queremos. Ayunamos pretendiendo doblarle el brazo al Señor. No es así. Todo se hará de acuerdo a la voluntad del Señor y como Él crea conveniente, porque Él nos conoce. Él sabe cuáles son nuestras fortalezas, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Versos 9 y 11. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Entonces regresaron del sepulcro y empezaron alborozadas a contar a los apóstoles. Vinieron según ellas con la evidencia de que nosotros lo vimos. Jesús está resucitado. María Magdalena dijo, a mí se me asomó, yo me arrodillé a sus pies, le besé los pies, pero él me dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. Pero no le creyeron. No le creyeron y debemos lamentar como muchas veces en la palabra de Dios encontramos muchas historias que nos cuentan la realidad de una cultura en la cual afectamos, lastimamos a personas, como en este caso las mujeres. En ese tiempo las mujeres no tenían credibilidad. Pensaban que eran ilusiones, que eran cuentos, y no le creyeron. No le creyeron a estas mujeres. Pero cuando llegaron donde los apóstoles, más a ellos les parecieron locura las palabras de ellas y no les creían. Les parecieron cuentos vanos, no les dieron crédito a pesar del entusiasmo, del gozo que tenían estas mujeres, no les creyeron. Pero sin embargo era verdad. Y qué pena, pero en la vida práctica, en la vida diaria, devocional de nosotros pasa lo mismo. Anunciamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y a veces no nos creen. ¿Qué te voy a creer si yo te conocí como eras antes? ¿Dices que has cambiado? No, no te creo. Compartimos esperanza y la gente piensa que estamos exagerando. Decimos Jesús vive y creen que es locura. Decimos Jesús te ama y nos creen y nos juzgan de fanáticos. Verso 12 y final. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aunque había dudas en el corazón de Pedro, algo en el testimonio de esas mujeres encendió una chispa en el apóstol y se levantó y salió corriendo al sepulcro. Fue el único que salió corriendo al sepulcro. Entró él mismo y encontró los lienzos vacíos y se maravilló. Imagínese a Pedro. Llegó y se maravilló viendo los lienzos vacíos. Al margen de lo que habla el mensaje global, nosotros tenemos que seguir como las mujeres anunciando a Cristo resucitado, mis hermanos. No importa que no nos crean, no importa que nos tilden de fanáticos, no importa que nos tilden de exagerados. Tenemos que seguir compartiendo esperanza, aunque te miren con incredulidad, aunque no te crean.
Porque te debo decir, hermano, así como el testimonio de estas mujeres que alborozadas llegaron donde los apóstoles y ninguno le creyó, pero Pedro sí le creyó, de la misma manera, tu testimonio de vida, tu testimonio, tu predicación del Evangelio ante alguien, alguna semilla dejará en el corazón. Y más allá hay que esperar la obra del Espíritu Santo en la vida de aquel que escuchó. Y en algún momento germinará. Y en algún momento volverá al Señor. O se acercará al Señor como queremos. No todos creerán al instante, como Pedro. Pero cuando el corazón es honesto, el vacío de esa tumba, el mirar esa tumba vacía, vale más que 1000 testimonios. Quiero concluir en esta mañana. El capítulo comenzó con una mañana, con un amanecer triste, desolador, silencioso. Lágrimas en aquellas mujeres, corazones rotos por la desesperanza. Mujeres que caminaban hacia una tumba donde esperaban encontrarle al maestro para ungirle con especias. Ellas pensaban todavía que todo había terminado, que todas sus ilusiones se habían terminado. Pero lo que encontraron al llegar al lugar no fue muerte, sino un mensaje que hizo temblar la historia, que trastocó la historia de la humanidad. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, le dijeron los ángeles. Y esta historia, hermanos queridos, estas palabras partió la historia del mundo en dos. Y ya no hay vuelta atrás. Jesús venció a la muerte y eso lo cambió absolutamente todo. Cambió cómo enfrentamos el dolor. Ahora hay esperanza. Cambia cómo lidiamos con el pasado, con nuestra vida pasada. Eso ya no importa, porque ahora hay perdón. Ya no importa lo que haya sido en el pasado. De la misma manera como el Señor, con una sola acción, le perdonó al delincuente que estaba junto a Él en la cruz, de la misma manera, siempre habrá tiempo para que nosotros nos acerquemos al Señor y Él nos perdone de nuestra manera de vivir. Cambia como vemos el futuro, porque ahora sabemos que al morir naceremos a una vida eterna. Nosotros morimos y no nos vamos simplemente a la tumba y nos comerán los gusanos. Sabemos que cuando muramos vamos a estar con Dios. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte para nosotros tiene otra concepción, porque implica llegar nuevamente a los brazos del Señor Jesús. Así de importante es este hecho glorioso. Aquellas mujeres creyeron, corrieron a anunciarlo, algunos dudaron, pero impulsaron el espíritu de Pedro para que fuera y creyera. Y todos fueron alcanzados por el poder de una tumba vacía. Hoy, tal vez tú también estés frente a una tumba vacía. La pregunta no es si Jesús vive, si Jesús resucitó. Esa ya no es la pregunta. La pregunta es, ¿vas a seguir buscando vida donde solo hay muerte? ¿Vas a seguir buscando vida en el mundo lleno de pecado, lleno de corrupción, lleno de maldad? ¿Un mundo que fue entregado a Satanás? ¿O vas a buscar a levantarte y como Pedro correr hacia el encuentro con Jesús? Apocalipsis 3:20. Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Porque el Cristo vive, el Cristo ha resucitado. Él sigue transformando corazones todos los días. Mientras ahora mismo estamos sentados, Él sigue transformando vidas y corazones. Él sigue renovando la fe
de aquellos que perdieron toda esperanza. Él sigue llamando por nombre a cada uno de aquellos que Él en su voluntad quieren que sean salvos. Hoy la tumba está vacía porque Él vive. Tu historia, nuestra historia, todavía no ha terminado, mis hermanos.